compartiendo la pantalla y también ya está grabando. Ok. En la sesión pasada nos habíamos quedado en que íbamos a definir algunas cosas respecto a qué función es inyectiva, biyectiva, inyectiva, suprayectiva y por lo tanto es biyectiva, ¿no? Bueno, vamos a retomar un poco las ideas que estuvimos platicando. Habíamos dicho más o menos algo como esto. Dijimos que como definición, perdón, como definición habíamos mencionado que, a ver, perdón, está pasando, se está grabando, se está, ok, todo está perfecto. Habíamos mencionado como definición que una función f que va de A a B es inyectiva si los elementos o si elementos diferentes del dominio se mapean en elementos diferentes del contradominio o del codominio, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que hace que algo sea 1 a 1, ¿no? Habíamos dicho entonces que f, dado f, que va de A a B, decimos que es inyectiva. Em, Vamos a ver, ¿no? Si los elementos diferentes del dominio, es decir, si yo tengo elementos diferentes en el dominio y que son diferentes, entonces, ¿no? Se mapean imágenes diferentes en el codominio, ¿no? Ok, vamos a utilizar la negación. Aquí podemos decir que esto es P implica Q. Vamos a utilizar la negación de esta definición eh, y la vamos a mencionar porque, de hecho, para resolver los ejercicios en el futuro, eso es algo que me puede servir, ¿sale? Ah, entonces, vamos a checar la negación de esto. La negación de P implica Q sería no Q, perdónenme, no Q implica no P, ¿no? Y esto sería para que siga siendo verdad, ¿no? Entonces dice que a partir de no Q, lo falso, aquí yo tengo esto como P y aquí yo tengo como Q. Si Q dice que F de A es diferente de F de B, la negación de que no sean es que sí sean. Entonces, la negación diría que si F de A es igual a F de B, entonces, perdón, entonces A es igual a B. Y es más fácil trabajar con la negación de la definición que con la definición propia. Entonces vamos a escribir la negación de la definición. Entonces, esto sería más o menos como sigue. F a B no es inyectiva si existe A, B en A con A diferente de B
tales que f de A sea igual a f de B, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de inyectividad. Ejemplo. Y lo haremos como que hecho con un dibujito la vez pasada, ¿no? Podríamos decir que f, que está definida de R a R, de R a R, tal que f de x es x al cuadrado, es inyectiva, puesto que f, no sé, por ejemplo, en 2 es igual a f en menos 2, porque pues sabemos que 2 al cuadrado es 4 y esto es lo mismo que menos 2 al cuadrado. Pero el hecho de que f de 2 sea igual a f de menos 2 no significa que esos elementos sean iguales, porque de hecho 2 es diferente de menos 2, ¿no? Ok. Entonces, aquí estoy cumpliendo con la negación, que yo tengo dos elementos que son diferentes, de manera que sus imágenes sean iguales, ¿no? Estoy trabajando con la negación de la definición. Ok, ok, entonces vamos a decirlo de esta manera, la otra idea de cómo escribir la inyectividad. 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 Yo digo que si dos elementos tienen la misma imagen, tienen la misma imagen, es porque son iguales. Básicamente eso es lo que nos está diciendo el concepto de inyectividad. Ujú. Bueno, ahora que nosotros ya tenemos esto, ah, o esta aclaración, nosotros vamos a escribir un poco la notación de inyectividad, biyectividad y suprayectividad, ¿no? Entonces escribimos notación de esto. Yo digo que f de A, AB inyectiva, se denota, se denota, o nosotros lo vamos a denotar como f que va de A, casita, a B. Yo digo que f de a B suprayectiva lo denota, se denota como f que va de a flechita, flechita, B. Y F, A, B, biyectiva, isomorfismo, monomorfismo, sí, y se denota, perdón, se denota como A, pues, perdón, como F, que va de A, casita, flechita, flechita, a B. Ujú. Ok, entonces tenemos que jugar con las inyecciones, ¿ok?
con biyecciones. Vamos a realizar unos ejemplos de esto, pero antes me gustaría hablar de una operación que se puede hacer entre conjuntos. Entonces, eh, observación, y de hecho esta observación no es más que observación, también es definición. Observamos que sean, perdón, sean f de A a B y G de B a C, ¿no? Yo puedo tener algo, la composición de las funciones f y g es tal que G o F o F compuesta con G o F seguido de G se escribe como si A va para B y B para C, entonces A tendría para que ir a C, ¿no? Entonces esto es a lo que se lee como que F compuesta con G, o también se dice que F es seguido de G. Ajá. O también se puede decir como que G es antecedido, antecedido por F, ¿ok? Entonces aquí esto es lo que comúnmente yo escribo como G o F en un punto A, o yo digo que GE está evaluado en F de A, ¿no? Pero ya correctamente se lee como eh, F compuesta con G o F seguida de G, ¿no? Ok, ya que tenemos como que toda esta información a favor, vamos a vamos a ver otros ejemplos de esto de inyectividad, biyectividad, suprayectividad, etc, etc. Ajá. Bueno, entonces, vamos a ver un ejemplo. Ya platicamos un poquito sobre, por ejemplo, x al cuadrado. Entonces, vamos a ver algo un poco más sencillo. Entonces, vamos a ver ejemplos. Ejemplos. Vamos a considerar, por ejemplo, no sé, decimos 1, sea G definida de R a R, dada por G de X igual a 3X más 2. Vamos a probar o demostrar, vamos a demostrar si G es biyectiva. Perdón. Vamos a demostrar que G sea biyectiva. Entonces, vamos a estar, ok, escribimos demostración demostración. Como nos están pidiendo, ¿no? Entonces, por demostrar, o bueno, escribimos mm, no, esperen, perdónenme, sea G de R a R definida
por g de x igual a 3x más 2 por demostrar que, uy, que g es una biyección. Es una biyección. Entonces, vamos a demostrar esto. Vamos a escribir. Entonces, esto es 1 por demostrar que G... no, vamos a escribirlo de la siguiente manera. Perdónenme. Voy a escribirlo de la siguiente manera. Voy a decir, sean entonces... No. A veces se puede escribir una demostración dentro de otra demostración. Entonces, demostración, digo, sean A y B en R. Primero tenemos que demostrar que G es inyectiva. Entonces, por demostrar que G es inyectiva. Inyectiva. Ujú. Entonces vamos a decir, supongamos, utilizando la negación, f de A es igual a f de B. Entonces, en nuestra función, esto me dice que entonces, 3 por A más 2 tiene que ser igual a 3 por B más 2, ¿no? Y entonces, aplicando propiedades de campo, yo voy a decir, por compatibilidad de la suma, compatibilidad de la suma, agregamos el inverso aditivo de 2 y entonces yo tendría 3A más 2 más menos 2, y esto es 3 por B, más 2 más menos 2. Entonces hago una asociación, 3 por A más 2 más menos 2 es igual a 3 por B más 2 más menos 2. ¿Sale, vale? Entonces eso forman nuestra unidad, de manera que yo tengo que 3A es igual a 3B, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo, asociando, aquí yo tengo por el neutro aditivo, y entonces yo concluyo por cancelación de la multiplicación, el 3A y el 3B se me va, entonces yo tengo que A es igual que B, ¿no? Entonces, por lo tanto, coma, F es inyectiva. Listo. Ahora vamos a ver que G sea suprayectiva. Entonces, la definición de suprayectividad ya la habíamos platicado. Vamos a ver cómo se genera la suprayectividad. Entonces, ahora, 2, por demostrar, ¿no? Que G es suprayectiva. Es suprayectiva.
Ajá. Entonces, supongamos, demostración, sea, o bueno, supongamos que A existe en R. Y ahora vamos a calcular cómo sería la imagen. Si f de x es igual a, o bueno, tomémoslo como y, ¿no? Para que sea más fácil de trabajar. Si y es igual a 3x más 2, vamos a ver cómo se comportaría. Vamos a despejar a x para tener como lo inverso. Yo tendría y menos 2 entre 3 es igual a x, ¿no? Entonces voy a trabajar con ese elemento. Entonces, si yo supongo que A está en R, entonces, entonces yo voy a tener que A menos 2 entre 3 está en R. Y entonces haciendo nuestra evaluación en nuestra función, yo tengo que, dado que G evaluado en A menos 2 entre 3 es igual a 3 por A menos 2 entre 3 más 2, ¿no? Entonces yo distribuyo esto y el 3 con el 3 se me va y entonces yo tendría A menos 2 más 2 asocio, y entonces sería A más 2 más menos 2 e eso forma la unidad y eso es A, ¿no? Entonces llegamos a nuestro elemento, a nuestro elemento que supusimos que existe. Entonces, nos dimos cuenta que si está ahí, si está aquí. Por lo tanto, por lo tanto, ujú, G es suprayectiva. Y entonces concluimos por 1 y 2 que F es eh, biyectiva, ¿no? Y entonces terminamos la demostración. ¿Sale, vale? Entonces, esta es una forma en la que nosotros podemos verificar que una función sea inyectiva, suprayectiva o biyectiva, ¿verdad? Ok. Eh, vamos a meterle un poquito de lenguaje, ¿vale? Entonces vamos a escribir eh, un poquito un poquito más, ¿no? Observación. En álgebra lineal, así como por ejemplo en teoría de grupos, ¿no? Y así, yo puedo decir eh, que una función que es biyectiva se le denomina isomorfismo. Ujú. Entonces, toda función que sea un isomorfismo es biyectiva, pero no toda biyección es un isomorfismo. Entonces, aquí hay otra observación importante. Toda función que sea isomorfismo, perdón, isomorfismo es biyectiva, pero no toda función biyectiva es un isomorfismo. ¿Se le vale? Bueno.
Ya hablamos, por ejemplo, de este tipo de funciones especiales. Ahora vamos a hablar de otro tipo de funciones que también son especiales. ¿Sale? Entonces vamos a definir la siguiente función. Lo voy a escribir para R. Ajá. Vamos a ver unas funciones especiales. Ok, vamos a escribir definición en R. Ajá. Mm, voy a escribir la función. No, ya sé. Sea esto que va de R a R una función. No, perdónenme. Yo voy a escribir mejor así. Sea R un campo ordenado. Un campo ordenado. Ujú. Definimos la función, la función mm, valor absoluto, como sigue. Entonces ya dijimos que una función tiene que tener dominio, contradominio y regla de correspondencia. Entonces, el dominio, el dominio va a ser de R a R, lo vamos a tomar de esa manera y bueno, aquí de hecho sería, en lugar de que sea a r, yo diría, por ejemplo, que sea AP, que definimos como el subconjunto de los números reales, que son los números positivos, o los números no negativos, ¿no? Ok, entonces aquí yo podría decir que esto es, la regla de correspondencia de esta es igual a, perdónenme, estoy dibujando súper feo, que esto es igual a x si x es mayor o igual que cero, que va a ser menos x si x es menor que cero. Lo que tiene la propiedad de valor absoluto es que hace que cualquier elemento del conjunto se haga estrictamente positivo, ¿no? Entonces aquí vienen unas observaciones interesantes que vamos a checar. Ajá. Y de hecho lo voy a dar como proposición. 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 Yo voy a decir que para todo x y y, para todo x, y en R, ajá, voy a tener lo siguiente. Uno, que x siempre es positivo con igualdad, con igualdad, sí y solo sí, o sea, es una implicación, x es igual a cero. Ajá. Dos, que el valor absoluto de menos x es igual al valor absoluto de x. Tres, que el producto de x por y es igual al producto de x por el producto del valor absoluto de y. Perdón, que el valor absoluto del producto es igual al producto de los valores absolutos de x y de y. Que la suma, el valor absoluto de la suma de x y y es menor o igual que la suma
del valor absoluto de X más el valor absoluto de Y. Y esta, de hecho, se llama desigualdad del triángulo. Y finalmente, que el valor absoluto del valor absoluto es menor o igual, es menor o igual que X, que el valor absoluto de X menos Y. Y esto se le conoce como desigualdad triangular, no, perdón, triangular inversa. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ya que nosotros hemos trabajado o que ya invocamos a la función valor absoluto, ajá, eh, nosotros ya podemos aquí interpretar algunas cosas interesantes, porque nosotros habíamos platicado anteriormente que, por ejemplo, el conejito que nosotros habíamos mandado a llamar, ¿no? Nuestro conejito bonito, dijimos, acá está mi conejo y tengo el cero y él va saltando entre lugares, ¿no? Él va, salte y salte y no le importa, ¿no? Entonces, aquí yo tengo mi conejito. Ujú. ¿No? Y entonces mi conejito puede saltar aquí, puede saltar acá, puede saltar hasta acá, ¿no? Y entonces a la distancia entre el punto, por ejemplo, x0, el punto x1, el punto x2, el punto x3, ¿no? Lo podemos medir a través de la función valor absoluto, ¿no? Es decir, la distancia entre el punto x0 y x1, por ejemplo, está dado por la medida o la diferencia entre x1 menos x0, es decir, el valor inicial menos el valor final menos el valor inicial, y a eso se le toma el valor absoluto porque las medidas siempre son positivas, es decir, ustedes cuando van a medir con el metro, con la regla, no dicen, está a menos 3 centímetros, ¿no? No existe el menos 3 centímetros, no existe el menos 5 centímetros, ¿no? En la vida real, todas las medidas, todas las distancias son positivas. Y una distancia no es lo mismo que un desplazamiento, ¿no? Nosotros sí podemos decir, pues fue hacia la izquierda, fue hacia la derecha, pero usualmente no estamos acostumbrados a decir menos tal distancia, ¿no? Por eso la necesidad de que el valor absoluto exista para hablar de que las distancias son positivas, ¿no? Ok, a ver, déjenme ver si alguien se metió. Creo que nadie se metió el día de hoy. Sí, creo que nadie se metió. Ok, no hay ningún problema. Ok, déjenme, grabo, conecto mi cargador a esta cosa porque ya me estoy quedando sin pila. Denme un minuto. Listo, ya volvimos. Ahora sí, entonces vamos a hablar de una idea muy interesante. Ahorita estamos hablando en R, pero vamos a empezar a volar un poquito
por si las dudas, ¿no? Entonces, nosotros estuvimos trabajando ahorita con nuestro conejito. Es más, creo que el conejito me va a servir mucho. Acuérdense siempre del conejito. El conejito es bueno. Ok, entonces, una vez que ya tenemos nuestro conejito, vamos, por ejemplo, a trabajar con unas cosas. Nosotros dijimos que yo quiero calcular aquí esta distancia, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera medir desde 1 hasta -1, por ejemplo? ¿No? Yo podría encerrar esto en un circulito, por ejemplo. Déjenme lo hago con otro color para que se vea distinguible. Déjenme, me voy por acá, agarro ese color, se ve bien. Ah, por ejemplo, yo quiero hacer esto aquí. Ay, eso en lugar de un circulito parece un balón de fútbol, ¿no? Hago un circulito de ese estilo y entonces estoy encerrando como que el espacio en el que el conejito puede caminar respecto a la recta. Esto es algo muy interesante porque me está limitando hacia dónde se me va a mover mi conejo, ¿no? Aquí vamos, la idea de meter esto es que nosotros cuando estuvimos trabajando con desigualdades, nosotros solo decíamos X es mayor que 5, ¿no? Y entonces dibujábamos en nuestra recta que a partir del 5 el conejo podía avanzar, ¿no? Eh, y por ahí metí unos símbolos raros, que era, por ejemplo, que X perteneciera a 5 hasta el infinito y estas cosas que son, ¿no? Entonces, esto de aquí, perdónenme, es a lo que ustedes conocen famosamente como intervalo. Pero el intervalo, ¿qué es como tal un intervalo, no? ¿Qué es un intervalo? ¿Ok? Entonces, eh, vamos a ver qué es un intervalo. Y hablamos que o bueno, ustedes lo van a encontrar como, lo voy a poner como una definición chiquita. Voy a escribir definición chiquita. Voy a decir, sea en F, voy a invocar a dos números, A y B, eh, en R, y tal es que, A menor que B, ujú, el intervalo abierto de extremos A y B se define como A, B abierto, se define como el conjunto de todos los números reales tales que estén entre A y B. ¿Sale y vale? Entonces, aquí, como se puede notar, y como una observación, ¿no? Este, este, eh, este conjunto, este conjunto no incluye a los extremos A y B, ¿no? Ok, ahora vamos a ver otro. Una disculpa. Ok.
Ahora ya tenemos esto para los chiquitos. Ahora vamos a ver para los grandotes, ¿no? Digo, para los cerrados. Entonces, otra definición chiquita, yo lo voy a escribir de esta manera. Sean A y B en R, tales que A menor que B, se define el intervalo cerrado eh, con extremos A y B como el conjunto A, B cerrado corchete, definido por todos los X reales, tales que A sea menor o igual que X, menor o igual que B. Entonces, la observación que yo puedo hacer aquí, es que aquí sí se incluye, ¿no? Observación en este conjunto, sí se incluyen los valores A y B. ¿Sale y vale? Entonces, aquí esto es un conjunto abierto y eso es un conjunto cerrado, pero de forma chiquitita. Ahora vamos a hablar de algo que es un poco más general, ¿sale? Hasta aquí nosotros solamente hemos escrito cuando nosotros dibujamos estas rayitas, pero ¿cómo podríamos dibujar o cómo podríamos darle el nombre a a ese circulito que nosotros tenemos o a esa bolita, por ejemplo? Ujú. Entonces voy a ponerlo de forma un poquito más general para que ustedes lo tengan así, ¿sale? Entonces, vamos a ver, eh, perdónenme, es que estaba viendo los mensajes que acaban de escribir en el grupo. Ok, vamos a escribir en R qué está pasando acá. Ujú. Ok. Mm, vamos a definir a, a, a D. Voy a escribir mejor esto de esta manera, permítanme. Voy a dar una definición. Definición. Ah, sea M un conjunto. Ujú. Bueno, de hecho, más que es definición, proposición. Era lo que les estaba diciendo, ¿no? Que las proposiciones también pueden ser definiciones. Definición, proposición. Ay, perdonen. Definición, proposición. Sea M un conjunto. Ujú. Entonces, entonces, a una función, uy, a una función D que está dada por el conjunto, ¿no? Y que va a los números reales, eh, se le denomina métrica en M, si satisface lo siguiente. Y aquí vamos a checar unas cosas.
1. La distancia entre dos puntos es positiva para todas X y Y en M. 2. Esa es la definición de siempre positividad, que de X, la distancia entre X y Y, ay, perdónenme, es igual a 0. Sí y solo sí, X es igual a Y. 3. Ah, ¿cuál era la 3? Déjenme acordar. Ah, sí, la transitividad, que la distancia de X a Y es lo mismo que la distancia de Y a X. ¿Sale y vale? Para todas X y Y en M. Ujú. Y por último, que es la desigualdad triangular, me parece, la distancia entre X y Y es menor o igual que la distancia de X y Z más la distancia entre Z y Y. Ajá. Para todas X, Y Z en M. Y entonces aquí vamos a ver una observación muy interesante. Eh, si M es igual a R, ajá, y, y y D yo lo defino como una función de los reales, cruz reales a los reales, ajá, yo tendría eh, definida ah, como D entre XY, de XY es igual al valor absoluto de X menos Y, yo tendría que, que, la, que el valor absoluto, ajá, a ver cómo lo escribo. Si los números reales, si estamos trabajando en los números reales y tengo esta definición como una norma, digo como una métrica, esta es mi función métrica, ¿no? Eh, no, creo que esto iría un poquillo más así. Mm, sí, no, eso solamente sería en R. Déjenme ver, es que quiero ver cómo lo escribo. Mm, podría escribirlo más o menos así. Si Y es igual a 0, ujú, entonces d de x, 0 es igual a x menos 0 y eso es igual al valor absoluto de x y eso es la distancia de x y ya, ¿no? Entonces, lo que quiero decir aquí es que el valor absoluto o la función valor absoluto es una métrica de dimensión 1. Ajá, es una métrica de dimensión 1. Ajá. Y de hecho, en particular a esta métrica de aquí se le llama métrica euclidiana, porque viene de Euclides, ¿no? Euclidiana. Ok, muy bien. Entonces, esto es una forma más general de hablar de la métrica y de, pues, todas estas cosillas raritas que encontramos acá, ¿no? Entonces, a mí me importaba hacer la definición de esto, porque ahora yo puedo definir o yo puedo mandar a llamar
a alguien que es interesante en ese sentido. Ujú. Déjenme, lo escribo aquí. Entonces voy a escribir definición, y esta es una definición muy importante, que de hecho también puede ser definición proposición, pero bueno, voy a trabajar en un espacio un poco más grande. Sean X en RP son los números reales de dimensión P, y R un número positivo, entonces, ¿cómo lo escribo? Entonces, al conjunto, em, B, mm, de R en X, me voy a escribir así, definido como el conjunto de todos los Y's en RP, tales que la distancia o la norma entre X menos Y sea menor que R, se le llama bola abierta con centro en X y radio Y, y radio R. Ujú, ahí está. Definición. Si hay una bola abierta, entonces debe de haber una bola que es cerrada también, ¿no? Mm, al conjunto sean X en RP y R positivo, entonces el conjunto al conjunto, ¿cómo va? De todas las B, R en X, definido como todas las Y en RP, tales que X menos Y sea menor o igual que R, se le llama, perdón, se le llama bola cerrada con centro en X y radio R. Entonces, por ejemplo, chequen esta cosa interesante. Esto lo que me va a llevar por propiedades de valor absoluto es que X menos Y que está encerrado en un valor absoluto R no es más que este X menos Y entre R y menos R. O bien que X está entre R más y menos R menos Y. No, aquí es más y aquí es menos. No, así está bien. Sí, así está bien. Sí, ahí está. ¿Sale? Entonces, esto de aquí, por ejemplo, si a este pedacito yo le llamo A y a este pedacito le llamo A también, entonces significa, o bueno, este menos A y este A, eso significa que X pertenece al intervalo menos A. Entonces, y es abierto porque tiene este signo de desigualdad, ¿no? Es que es menor y no que es menor o igual. Entonces, aquí yo me podría preguntar, ¿un intervalo abierto es una bola abierta? Pues ahí nos llevaríamos con una pequeña sorpresa, pero de hecho, aquí lo interesante es que más allá de que sea una bola abierta o que sea una bola cerrada, es en realidad un conjunto abierto o un conjunto cerrado.
Entonces vamos a meter la definición de conjunto abierto y de conjunto cerrado. Ujú. Bueno, entonces definición. Uy, definición. Yo voy a decir, se dice que el subconjunto G en RP es abierto en RP o simplemente es abierto si para cada punto X en G existe un radio positivo, un número real positivo, R positivo, tal que todo punto Y en RP que satisface que X menos Y sea menor que R, también pertenece al conjunto. Es decir, lo que me está diciendo es que un conjunto abierto se le conoce abierto si yo puedo formar un conjunto chiquito dentro de ese conjunto, ¿no? De tal manera que no se salga de mi conjunto abierto, ¿no? O que no llegue a los extremos de mi conjunto abierto, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, un intervalo abierto o una bola abierta es un conjunto abierto y un conjunto abierto es un intervalo, o un intervalo abierto es un ejemplo de un conjunto abierto. Entonces yo podría decir que una bola abierta es una forma general de hablar de un conjunto, de un intervalo abierto, ¿no? Que, o sea, todo esto lo acabamos de escribir solamente para explicar este dibujito, ¿no? Que este intervalito que yo tengo aquí que es abierto, es de forma general esta bolita que yo tengo aquí, ¿sale? Entonces, todo lo que acabamos de escribir solamente es para explicar eh, esa bolita que yo tengo ahí. Ujú. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo funciona todo esto. Estas definiciones nosotros las tomamos, por ejemplo, en un conjunto muy grande que es RP. Les digo que son todos los números reales en una dimensión muy grande que es, ¿sale? Entonces, vamos a reducirnos un poquito más chiquito, ¿vale? Entonces, en R. Y ahora para definir a un intervalo, ajá, vamos a escribirlo así. ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo lo escribo? Ya. Definición. Ujú. Sea U. mm, um, déjenme pensar, déjenme pensar, déjenme pensar. Es que como que no me gusta. Bueno, no, sí, lo voy a poner así. Sea U, ajá, un subconjunto de R. No, lo voy a escribir mejor de esta manera. Sea ah, sea U igual a, B, que es un conjunto de R, ujú, es un intervalo abierto, es un conjunto abierto
Si para todo punto X, es más, el U no me gusta, voy a usar una I, porque se acostumbra más a usar I. X en Y, ujú, existe, existe un radio chiquitito, ujú, tal que para toda bola abierta, tal que para la bola abierta de radio epsilon centrada en X, yo tengo que X es menor que epsilon y perdón, X menos epsilon, más epsilon, está completamente contenida en Y. En particular, en A, B, para cualquier X puedes encontrar un epsilon que no cruce los extremos de A o B, por lo que se cumple la definición. Entonces, de esta manera, notamos que un intervalo abierto es un conjunto abierto en algo a lo que se le conoce como la, ah, en la topología usual. Y vamos a ver qué es eso a lo que le llamamos topología usual. Ahora vamos a ver qué sería un conjunto cerrado, un intervalo cerrado, pero para eso vamos a definir en R qué es un conjunto cerrado. ¿Sale? Entonces, definición. Un conjunto C en R es cerrado si su complemento, o sea, R/C, es abierto. En este caso, el complemento, de A, B, de A, B cerrado, es el intervalo menos infinito A unión B infinito, ¿no? Que es abierto en la topología usual, que es abierto en la topología usual. Y por lo tanto, entonces, el intervalo A, B es cerrado. Aquí, por ejemplo, los intervalos semiabiertos no son conjuntos ni abiertos ni cerrados, son una cosa deforme. ¿Por qué? Porque no tienen una bola abierta alrededor de su extremo, ¿no? Y su complemento tampoco es abierto, por lo tanto no es ni abierto ni cerrado, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo es que estos intervalos están jugándonos y de qué trata todas estas cosas que son muy raras, ¿no? Y aquí estoy como que siendo realmente muy, muy formal, pero bueno. Ah, bueno, antes de esto, eh, solamente como definición, ajá, como última como definición, sea la dupla X, no, R, D con R, los números reales, el conjunto de los números reales de los números reales y de la función métrica usual. Entonces,
R D es un espacio métrico. Y en particular luego tenía algo que si es completo, entonces se dice que es un espacio de Banach o algo así, por ahí me cuentan los físicos que hay, ¿no? Eh, ok, entonces aquí por ejemplo vamos a poner algo así. No, lo podemos ver también estas definiciones de esta forma. Por ejemplo, esto del abierto, yo lo puedo escribir también de esta manera. Un conjunto, un subconjunto de R es abierto si para todo X en ese conjunto existe una bola de radio R o de radio epsilon centrada en X que esté contenida en ese intervalo, ¿no? También, entonces, la definición la puedo escribir de esta manera y entonces yo creo que también me da la idea que podría ser como una definición, quizá, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo de todo este rollo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a probar, ajá, vamos a probar algo más o menos así. ¿Cómo lo pongo? Déjenme ver, déjenme pensar. Ah, vamos a escribir. Demostrar que el intervalo I igual a menos 2,2 es abierto en R. Ajá. Entonces, vamos a hacer la demostración, ¿sale? Como dijimos que ese intervalo es abierto, es un conjunto abierto, pues vamos a verificar esta situación, ¿sale? Entonces como yo quiero ver que es abierto, entonces significa que yo tengo que hacer esta definición que yo escribí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Significa que... Ay, ¿dónde lo escribo? Ah, esto de acá, ¿no? Que yo quiero hacer esto, ¿no? Entonces, eh, demostración, ¿no? Demostración. Yo a lo que quiero llegar en nuestra imaginación es a esta parte, ¿no? Yo lo que quiero cumplir es esto. Yo quiero que esto sea abierto y entonces para eso yo tengo que ver que exista un elemento en ese conjunto que es el 2 menos 2 2 y a partir de ese elemento construirle una bola y que esa bola también esté adentro de este intervalo sin que se salga. Y entonces si esto pasa, entonces mi conjunto va a ser abierto, ¿sale? Entonces podríamos verlo de esta manera, que yo tengo, por ejemplo, mi conjunto y yo tengo, por ejemplo, aquí el 0 y yo tengo aquí, por ejemplo, el 2 y yo aquí tengo el menos 2. Y entonces lo que me está diciendo esta cosa es que yo me agarre un elemento, un X, ¿no? Y entonces que a partir de este X yo le dé una medida, una medida. Voy a hacer, por ejemplo, no sé, que le dé un cachito por aquí y que ese cachito sea el mismo cachito que le dé por acá. Y entonces construyo una bola aquí. Y entonces, una vez que yo construya esta bola, yo lo que voy a identificar es que esta bolita, ¿no? Esta bolita que está centrada en X y que es de radio epsilon, está dentro, ¿no? De este intervalo, no se sale del intervalo. Y entonces, como no se sale del intervalo y además existe este puntito y le pude hacer su bola, entonces el intervalo menos 2,2 es un conjunto abierto, ¿no? Ok. Entonces, vamos a escribir un poco
de esto, ¿no? Entonces, para eso yo tengo que dar la existencia de un elemento en este conjunto, ¿verdad? En este intervalo. Entonces, la demostración tendría que empezar dando a ese elemento. Sea X un elemento del intervalo menos 2,2, ¿vale? Luego sea, luego sea, vamos a construir las métricas que yo tengo aquí, ¿no? Este, ya que tengo esto, tendría que escribir luego sea esta distancia y esta distancia. Y entonces yo voy a tomar la mínima distancia entre esas dos. Entonces, lo que yo voy a ver es la distancia que yo pueda tener de aquí a acá y la distancia que yo pueda tener de aquí a acá, de tal manera que yo pueda construir una bola dentro de de este punto, ¿no? Entonces yo voy a llamar, luego sea M como la mínima distancia entre la mínima distancia que se encuentra al comparar la distancia menos 2 menos x, que sería este pedacito de acá, y la distancia x, 2, ¿no? Entonces yo voy a tomarme esto de acá, ¿sale? Y pues sin ningún problema. Ahora, ahora entonces, ya que yo tengo esta parte, voy a descomponer esto que yo tengo aquí, ¿sale y vale? Entonces, la distancia entre menos 2 menos x, por definición de la métrica euclidiana, ¿no? Por definición de métrica euclidiana, permítanme un momento. Por definición de métrica euclidiana, yo sé que la distancia entre un elemento y otro no es más que decir que yo tengo ah, una distancia menos 2, perdón, el valor absoluto, ¿no? De menos 2 y menos x. Pero que esto está acotado entre un valor, que en este caso sería el valor, voy a darle el valor, perdónenme, esto es por definición, ¿no? Pero como yo estoy metiendo la mínima cantidad de esa distancia, yo le puedo escribir como la distancia entre x menos m medios, y esto es más chiquito que menos 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es de un lado y del otro lado sería con el 2. Entonces, como yo ya había platicado que cuando yo estoy metiéndome en valor absoluto, ¿no? Dado cierta cosa, esto se podía reescribir como x menos y menor que r, menor que menos r, o en particular x es menor que r más y es menor que menos r más y, ¿no? La intención aquí es que al hacer la comparación de estas dos en este juego, yo tendría que menos 2 es menor que x menos m medios en menor que x, ¿no? Y que eso es menor que x más m medios, tomando este otro lado, y que eso es menor que 2. Es decir, lo que estamos metiendo aquí es la mínima, ¿no? Entre estas dos que yo tengo acá, que están encerradas entre el menos 2 y el 2. Y entonces aquí, ¿qué nos damos o qué podemos observar de, de esta situación, ¿no? Lo que podemos observar es que efectivamente hemos construido acá una bola de radio m medios, ¿no? Que está dentro del intervalo, ¿no? Ok, entonces, eh, como nosotros ya acabamos de escribir esto que yo tengo aquí, entonces voy a demostrar, voy a escribirlo sin pérdida de generalidad, ¿no? Entonces, ya que tengo esto, yo puedo decir
Luego entonces, ah, o lo puedes escribir así. Por tanto existe ajá, una bola eh, de centrada en X de radio M medios, ¿sale? Porque eso es lo que yo encontré aquí, ¿no? Y que yo ya me di cuenta que además B de X centrada de radio M medios está contenida en -2 y 2, ¿no? Está contenida en -2 y 2. Por lo tanto, por lo tanto, pues -2,2 es un conjunto abierto. Entonces nos dimos cuenta que un intervalo abierto, el intervalo abierto -2,2 es en realidad un conjunto abierto, ¿no? Entonces, la intención de escribir esto es que se den cuenta que lo que nosotros vamos a estudiar aquí como intervalos se pone un poco más sabroso, por así decirlo, cuando se pasa a varias variables, porque es lo que se estudia como conjuntos abiertos, conjuntos cerrados, ¿no? Y que alguien que nos ayuda a poder entender esto de conjuntos abiertos y cerrados es nuestra amiguita bola abierta y bola cerrada. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, a lo mejor pudo haber sido un poco confuso todo esto porque estoy metiendo como que muchas cosas de golpe, pero es algo que cuando lleguemos a ya la parte final de análisis, pues lo vamos a retomar con mayor formalidad, ¿no? Entonces, esto solamente es como para que se den cuenta qué tanto se puede complicar esta situación, pero pues en principio esto es todo aquí. ¿Sale, vale? Entonces, si no tenemos alguna duda por acá, eh, nos queda solamente trabajar con desigualdades con valor absoluto y desigualdades cuadráticas. Entonces, el día sábado vamos a trabajar con ellas y vamos a empezar con la idea de límite, ¿no? Pero entonces, como podemos identificar, la intención de escribir todas estas cosas fue específicamente para poder llegar a la construcción del límite. ¿Por qué? Porque yo voy a definir primero una función, un intervalo, una función, ¿no? Que va de A o de un intervalo, por ejemplo, su conjunto de los reales, que va a los reales, ¿no? Y entonces voy a meter a un elemento en ese intervalo. Y entonces yo voy a decir que un valor L es el límite cuando X va a tender a un punto C con C en ese intervalo también, o en ese intervalo, si para todo valor chiquito va a existir una delta positiva o un valor también positivo, tal que la distancia entre dos puntos va a ser positiva, pero menor que esa medida, y eso va a hacer que la diferencia entre la distancia entre la imagen de un valor cercano sea menor que epsilon. Pero esta definición de aquí todavía no la vamos a utilizar, sino que nosotros nos vamos a fijar por ahora en esta, porque aquí nosotros vamos a trabajar con la idea del límite para entender las ideas de continuidad. Ujú. Y entonces, eh, la intención es que para estos días, continuidad, nosotros podamos estudiar la idea de límite y de continuidad, y una vez que nosotros ya aprendimos a hacer numeritos, a hacer cuentitas y todo eso, entonces ya aterrizarnos a esto. Pero ahorita introdujimos todas estas cosas para que ya no les agarre de peso todo este lenguaje. Ujú. Bueno, entonces creo que eso era todo por hoy. Y pues ya.